para que nosotros tuviéramos la oportunidad de vida eterna, de esa vida eterna que se encuentra solamente en Él. Poco dice el apóstol que la persona que acepte a Cristo queda ahora obedecer la ley permanentemente. No puede. Y luego ser justificado para luego jactarse. No puede. El hombre no puede por sí mismo. Nosotros, como dijo Pablo, miserable hombre de mí. Somos miserables. Todo lo que hay en nosotros, hermanos, es podrida llaga. Todo lo que hay en nosotros, todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como eso, como una llaga podrida. Todo lo bueno, lo bonito que usted haga para los demás, por los demás, para Dios, todo. Usted no se salva por esas cosas, usted se salva porque Dios lo salva, pero mantenga la salvación, eso sí. Y hágalo, haga todo lo bueno que puede hacer, viva todo lo recto que hay que hacer, porque somos llamados a obrar en justicia, ¿sí o no? Amén. Somos llamados a eso. Y que el apóstol entendía que la ley no fue y nunca será un método para obtener salvación, sino que es una norma que le indica a los que han de ser aceptados por fe la justicia de Cristo y de cómo vivir con seguridad y protegidos por la misma justicia de Dios. Amén. Esa enseñanza entonces quedó claramente establecida cuando fue dada la ley en el Sinaí. Éxodo 22. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy el que puedo, tú no puedes. Yo soy el que te salvé. Así que el Señor nos ha sacado ¿de dónde? Del lodo. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Él nos ha sacado. Y luego nos dice, bueno, aquí hay mandamientos para que se guarden y vivan. ¿Entienden ahora? Ese es el papel que juega ahí. Yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que Dios redimió al pueblo de Israel, lo sacó con mano poderosa del dominio del enemigo, lo llevó fuera del peligro y luego le dio la ley como una norma de vida para ayudarlos a mantenerse fuera de peligro, no para que ganaran la liberación por obediencia, sino porque ya habían sido ¿qué? Ya habían sido liberados. Ahora que habían sido liberados, ahora les da mandamiento, ¿verdad? Así que todo lo que el apóstol establece es que la ley tiene un propósito en el plan de la salvación. Con la muerte de Cristo, la ley queda inamovible. El hecho de que muchos la usan como un método de salvación, creyendo que se ganan méritos por su observancia, no le quitan la verdad que la ley es santa. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Amén. Hermanos queridos, Dios te bendiga ricamente. Piensa, la ley cumple con el propósito de mostrar al hombre su pecado, revelar la necesidad de mostrar al hombre su deber para con Dios y para con sus semejantes. Así que toda pretensión, toda presentación genuina del Evangelio no dará lugar a la jactancia humana, sino que va a exaltar a Cristo como el único camino de salvación, sin disminuir la validez y la permanencia de ¿qué cosa? De la ley de Dios. Dios te bendiga. ¿Quieres vivir salvo? Permanece en ¿quién? En Cristo. No desobedezcas la ley de Dios. Que la ley de Dios es la que te permite mantenerte en esa gracia. Que Dios te bendiga. Amén.